yo que el teatro realmente no lo amaba y no lo conocía mucho. Mis primeras experiencias habían sido con mi ama, que había ido a ver a Enrique Rambal, cosa que mis hermanos mayores pues consideraban una ordinariez, y entonces no iban. Y yo iba con ella y ella me llevaba diciendo que a ella le gustaba, que no se sabía, porque a mis hermanos no les gustaba, porque le parecía una cosa muy activa, eso de pues El mártir del Calvario, El conde de Montecristo y esas comedias teatrales y cinematográficas a la vez que hacía Rambal. Y eso sí me gustaba. Y entonces José Luis Alonso me enseñó un teatro diferente. Me cogió de la mano y me llevó a un teatro en que solo me mostraba lo que verdaderamente podía subyugar a una persona joven que recién llegaba al teatro. Se entregaba tanto en los ensayos, amaba tanto el teatro, que era un amor que tenía como la gracia de Dios, que dice la Iglesia, era diffusivum sui, es decir, contagioso, y me encantó, literalmente me encantó. Esta comedia Samarcanda, que yo adoro, es una comedia que adoro, es una transgresión que adoro. Yo era feliz, la escribí feliz. Samarcanda me la pidió luego alguien que debió haberla estrenado, Pepe Lara, que luego murió en un estreno de teatro. Y la hizo por todas partes. Y fue muy hermoso. Fue espléndido, espléndido. Yo vi su representación en Málaga y era tal como yo lo había soñado. Porque Samarcanda para mí tiene todo el color y el calor de un talismán. Yo cuando me pasaban cosas malas de pequeñito decía Samarcanda, 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 y apretaba una piedra azul. Fui a ver al Español un Don Juan y me picó el Don Juan. Me picó el Don Juan y exactamente en 3 días escribí Inés Desabrochada. Inés Desabrochada quiere ser un esperpento, quiere ser un homenaje al teatro, pero al mismo tiempo una especie de cachondeo. Ahí ha habido una dificultad, debía haberla dirigido yo, que era lo que José Luis siempre me dijo: tú eres muy listo y te has comido ya el anzuelo del teatro, dirígete, porque nadie lo va a hacer mejor que tú. José Luis me dijo: tú te vas a traicionar. Tú eres una persona que ha nacido fundamentalmente para escribir teatro. Tú eres tu palabra. Y el teatro es la palabra. Es cierto que yo debo tener dotes, porque yo de carpintería teatral no sé nada. Nada. Yo soy más bien ebanista, para un detallito, pero nada más. Y por otra parte, la novela yo veo que la escribo como si escribiese teatro, de una manera contada y natural, sin mucha complicación, ni hay ese señor espantoso que sabe todo, ese tercer personaje narrador que sabe el presente y el futuro de todo lo que pasa por allí. Es decir, que quizá tenía razón y que quizá yo esté bien dotado para contar el teatro, pero el teatro de antes, el teatro que yo he escrito. Entonces yo previamente trataba un poquito con los personajes y veía a cada uno como era, y luego ya los echaba a hablar y cada uno hablaba de su forma. No está premeditado, están premeditados los personajes, el lenguaje de cada uno no, cada uno habla como puede. En la vida existe el que quiere dominar y el que, aunque pudiera dominar, no va a hacerlo, y existe el que quiere ser dominante y no puede llegar a serlo. Esos son los 3 tipos que hay en mi teatro y que hay en la vida. El teatro es un hábitat cultural, sobre todo en un país como España. España se ha contado y se ha cantado a través de su teatro. Como Inglaterra, no hay nada que subsista en Inglaterra si no subsistiera Shakespeare. Sin el teatro del siglo de oro no existiría nada. España no puede vivir sin su teatro. Entonces el teatro es imprescindible. El teatro es imprescindible para conocer a España, para conocer a los españoles, para conocer la historia de España y para conocernos a nosotros mismos. Lo más
importante de mi vida teatral o de mi carrera es que empecé estudiando. ¿Qué es lo que hay que hacer? No empecé en el teatro, saltando al teatro y tururú, tururú. No, no, no. Yo empecé estudiando. Yo estudié música, 2 años de piano y 3 de solfeo, y estudié canto y declamación. Todo en el conservatorio. Yo siempre he estado entre cajas mirando a los demás. He estado con Picasso, he estado con Mano Caracol, con Lola Flores, con Carmen Amaya. ¿Qué dices? Cuando doña Mercedes Prendes, que decía aquello de cuando baja, dejadme entrar, que bien puede una mujer al consejo de los hombres y no a dar voto, a dar voces. Y de eso me enorgullezco, porque es una cosa de trabajo, que no he hecho tonterías. No he hecho tonterías. Cuando me las han propuesto y a veces me pagaban muy bien y eso he dicho no, esto no. Siempre he hecho cosas que verdaderamente de autores maravillosos como Valle Inclán o como o como por ejemplo, claro, o como La Celestina, que era una maravilla, no como te digo, Benito Pérez Galdós. Yo digo lo mismo, cuando hay unos actores, cuando hay actores y hay texto, no se necesita a nadie. Yo entiendo, oye, Tamayo maravilloso, porque inventó un teatro distinto, hizo unas divinas palabras maravillosas y todo eso. Pero como yo soy de las actrices que creo que una cámara negra o azul, si quieres, un ciclorama, y los actores sentados y decir el texto sería lo bellísimo. Almafuerte es un seudónimo de un argentino que dice: no te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y acomete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la tremenda estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora ya rodando en el polvo tu cabeza. En la Alhambra había una rosa más bonita que ninguna. La blancura de la nieve envidiaba su blancura. Ay, mi rosa de la Alhambra, rosa de la morería, haré lo que tú me mandes. Claro, claro, y queda que a ver si lo hace alguna en España esto. ¿Ninguna? Las actrices deberían interpretar La Malquerida, desde luego, porque tiene tela, ¿eh? La Malquerida es muy difícil. La Celestina. Y luego, ¿qué te digo yo? Pues La Zapatera Prodigiosa o una cosa así. Eso debería ser como norma, como norma. No basta con hacer todo lo que hacen, no, no. Esas son piedras de toque. ¿Para qué está hecho el hombre primordialmente? Yo he meditado y he dicho, pues para esto, para llevar la nueva del autor al que lo escucha. Pues ya está, esa ha sido mi vida y me he cumplido. Y me siento muy bien y estoy muy contenta y muy feliz. Empecé a utilizar la palabra bufón, el nombre de bufón, tampoco no hace muchos años de ello, ¿no? Empecé a utilizarlo porque se utilizaba muchas veces ya, en ciertas situaciones polémicas, se utilizaba como insulto. Yo notaba que a través de artículos de periódicos decían ese bufón, ese payaso, etc., ¿no? Y yo pensé que lo mejor era precisamente pues, aceptar pacíficamente este nombre, que a mí me parecía honroso. Quizás a lo mejor no define exactamente lo que ha podido ser el teatro de Jean Glass durante estos últimos 43 años, ¿no? Pero en todo caso sí que define una cierta forma de relación con el poder y al mismo tiempo trata de honrar este nombre, ¿no? Cuando a alguien le llaman payaso en sentido de insulto, pues a mí me parece que payaso, que es una de las cosas más sublimes que tenemos en el gremio de comediantes, llamarlo como insulto, pues o sea, es como si a alguien le llamaran Velázquez siendo pintor. El actor es el porcentaje más alto de la escena. Es decir, que en la fiesta del teatro, pues el actor es quien invita a los distintos invitados, ¿no? Invita pues al escritor, o al director, o al escenógrafo, o al iluminador, a quien quiera, ¿no? Pero en todo caso, si no invita a nadie,
queda todavía el teatro, porque mientras existan pues dos personas y un actor delante y alguien que se erige en actor, ya allí empieza el teatro. Aunque no tenga ni texto, no importa. Aunque no tenga ni escenografía, aunque solo tenga dos velas, no importa. Pero el teatro ha empezado allí. En el momento en que empezamos lo que llamaríamos esta etapa profesional, que es a partir del año 66, 67, bueno, se crea un equipo muy reducido, pero se empiezan a crear unos, diríamos, un contacto entre nosotros muy estrecho, que yo diríamos vínculo en cierta medida casi metafóricamente a mi banda infantil, ¿no? La idea de una banda, que era una gente que hacía unas cosas en común, con una idea de lealtad, de fidelidad, diríamos, a la causa, una especie de mística que naturalmente yo no impongo a nadie, ni nadie me la impone a mí, pero que se va creando lentamente por por esos vínculos entre los unos y los otros, que las dificultades exteriores nos unen de forma muy importante. Es decir, casi nos tenemos pues que nos hay que dejar el dinero los unos a los otros, vivimos no en comuna, pero la mayor parte de nuestra vida pues está en común casi, y en circunstancias a veces difíciles y a veces pues, extremadamente divertidas y apasionantes, ¿no? El trabajo más profundo de la compañía está en el mundo de la forma, en el mundo de la actuación, en la forma cómo se cuentan las cosas, no lo que dice, no lo que se dice, sino el cómo se dice. El cómo se dice en el Joglàs es muchísimo más importante que en otras iniciativas teatrales, casi diría que en el resto de iniciativas teatrales. Es decir, nosotros casi diríamos que nos importa relativamente lo que estamos diciendo, porque lo que nos importa es cómo lo estamos diciendo. Y se trabaja sobre la forma de hacerlo. Nosotros no trabajamos 6 meses para hacer una provocación, para decir una barrabasada, en absoluto. Se trabaja en 6 meses una obra, 6 meses de ensayo, más lo que hay anteriormente de preparación, se hace precisamente para ser muy perverso, muy sibilino, precisamente en la forma de comunicar, ¿no? Y en el rigor de esta comunicación. El Nacional es la defensa de una, digamos, de una cierta manera de entender el teatro, ¿eh? Es mi forma de entender. Yo creo que allí es como una clase de teatro, pero dramatizada. Es como si yo estuviera dando una conferencia, pero una conferencia demostración, ¿no? Porque las cosas que se dicen y que se hacen pues tienen que ver con la forma como yo entiendo el teatro y cómo Joglàs ha trabajado. Y lo hago a través de un personaje que ya me interesa mucho, que es, allí se llama Don Josep, que recuerda al personaje de Josep Pla, que posteriormente yo recompondré, porque yo soy, diríamos, un gran admirador y soy casi partidario de la filosofía planiana. Me gusta muchísimo Pla y pues como me gusta mucho lo coloco espiritualmente dentro de la obra. Ha habido un poco de todo, ¿no? Yo creo que ha habido un poco de mucho, porque han sido épocas de crisis tremendas, donde parecía imposible que yo podría resurgir de nuevo. Ha habido momentos maravillosos que no me los hubiera dado ninguna otra profesión. Por ejemplo, cuando la Medea con Nuria Esper, lo hicimos en el Teatro Romano de Mérida, una gira por España, Madrid, y al final pudimos llevar la obra a Grecia, a Atenas, pero a la Acrópolis de Atenas. Recordar esa época para mí es volver a cuando yo soñaba, y que iba por el Paseo Pereda, Reina Victoria, por la tarde a lo mejor, iba soñando despierto, y yo tendré una compañía, y iremos a América, y ensayaremos al sitio, y trabajaremos en el Teatro María Guerrero de Madrid, y no sé qué, y luego me despertaba cuando llegaba al final del paseo y decía, bueno, lo mío es que de luego como soy, es que fácil es soñar despierto. Pues todo eso se ha conseguido, pero yo es que no me lo creo, de verdad. En la actualidad digo, he ido más allá de lo que soñaba. A mí me hubiera gustado hacer el personaje central del Otro de Unamuno y el Don Perlimplín del Amor de Don Perlimplín y Belisa en su jardín, ya a esta edad de mayor. Primero, cuando era más joven, era el otro, ahora ya sería esto, pero bueno. Pero tampoco he tenido esa cosa de decir, hombre, yo pude ser un actor importante. No. A mí
me ha entusiasmado más ser, y creo que como al final el destino te lleva por donde te tiene que llevar, productor, y producir de una forma quizá distinta. Tamayo falleció y nadie más se acuerda de Tamayo, y me parece de una injusticia tremenda, porque los grandes, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, como directores, y Tamayo además encima era productor, fueron Tamayo y José Luis Alonso. José Luis Alonso haciendo un teatro de distinta forma que Tamayo, pero muy importante, y los dos cada uno en su terreno, renovando el teatro español de verdad, pero además haciendo público. Creo que entiendo muy bien este teatro de repertorio, y que el otro teatro no tengo, me siento más incómodo porque, aunque lo he rozado o he intentado, no es el teatro que yo he sentido, que yo he vivido, o que yo sé manejar, y que me puedo equivocar. He tenido siempre muchas ganas de hacer un Jardín de los Cerezos de Chejov. Para mí es una de las obras maestras, pero al hacer números, pues no me salen los números, y al hacer una obra de Lorca que tenga 18 personajes, pues no me salen los números para hacerla desde el teatro privado. De los productores de cine y de teatro, sobre todo de los productores de teatro ingleses o americanos, y los productores de cine americanos, sin lugar a dudas, son mi inspiración. Yo creo que el público siempre es el mismo. El público sigue yendo al teatro. El teatro es un espectáculo vivo, como es la ópera o como es la música. No es lo mismo la ópera vista a través de un DVD o a través de la televisión, y ni un concierto. Esos son espectáculos que hay que verlos en vivo, porque además cada día puede ser distinto siendo el mismo espectáculo. Digamos, la gran catedral es haber hecho la ópera Medea en el Teatro Romano de Mérida. Fue un encargo, pero fue la gran apoteosis. La Caballé, Carreras volviendo de nuevo a los escenarios, Elena Obrasova, la orquesta y el coro de Radio Televisión, Rosmar Bajos. Bueno, yo siempre digo que es como cuando a un arquitecto le encargan hacer una catedral, pues para mí fue eso, fue mi catedral. Mi deseo sería morir con las botas puestas, como en la película de Ross Flynn.